Muy bien. Buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores miembros de la Junta Directiva del Ateneo, familia y amigos de don Juan Luis Arzuaga, querida Lourdes, queridos ateneístas, señoras y señores, compañeros y amigos. Comenzamos el acto solemne de entrega del 21º Drago de Oro de nuestra institución. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y a todas y daros las gracias por vuestra presencia. Gracias también a la Facultad de Medicina, que nos acoge en su salón de grados, y a su decano, el profesor Rossetti, que ha facilitado desde el primer momento la celebración del mismo en esta dependencia, y también a la Fundación Cajasol, que de alguna manera patrocina el evento. El Ateneo de Cádiz tiene un compromiso con las personas o instituciones que trabajan de manera denodada por el conocimiento, la ciencia, la cultura o los valores cívicos. Y por eso estamos aquí hoy. Para el Ateneo no existía mejor manera de coincidir con nuestros objetivos que conceder este Drago de Oro al profesor don Juan Luis Arzuaga Ferreras por su inestimable labor en el campo científico. A continuación voy a dar la palabra a don Antonio Ares, secretario de nuestra institución, para que haga la lectura del acta de la Junta Directiva, por la cual se le concede el premio Drago de Oro al profesor Arzuaga. Cuando quiera, Antonio. Con la venia, presidente. Acta de la reunión del jurado de la 21ª edición del premio Drago de Oro. En Cádiz, 4 de diciembre de 2023, a las 18 horas, de manera presencial y telemáticamente con las garantías de conexión adecuada, se reúnen los miembros del jurado del Premio Drago de Oro en su 21ª edición. El jurado, que fue presidido por su presidente, José Almenara Barrio, y con la participación de todos los miembros de la Junta Directiva y asistido como secretario por Antonio Ares Camerino, que es el que les habla, aprobó por unanimidad conceder por aclamación el Drago de Oro 2023 en su 21ª edición al excelentísimo señor don Juan Luis Arzuaga Ferreras. El jurado ha tenido a bien valorar la trayectoria profesional, humanística, científica, académica y divulgadora de este madrileño, doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleontología por la Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro de Evolución y Comportamiento Humano del Instituto Carlos III y profesor visitante del Departamento de Antropología de la University College of London. Sus investigaciones sobre el origen de la especie humana le han llevado a dar conferencias en universidades de todo el mundo. Codirector en las excavaciones en la Sierra de Atapuerca. Forma parte de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, de la Real Academia de Doctores de España, del Museo del Hombre de París y de la Asociación Internacional para los Estudios de Paleontología Humana. Autor de centenares de publicaciones científicas y decenas de libros científicos y divulgativos sobre el origen del hombre. En abril de 1993 fue portada de la revista Nature y en 1997 fue galardonado con el Premio Príncipes de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997. Posiblemente sea uno de los científicos españoles de más renombre y más reconocido prestigio a nivel internacional. La entrega del premio tendrá lugar el próximo 15 de diciembre a las 19 horas en solemne ceremonia en el Salón de Grado de la Facultad de Medicina de Cádiz, donde el galardonado impartirá la conferencia magistral titulada Nuestro cuerpo, 7 millones de años de evolución, lo que firmo como secretario de jurado en la fecha arriba indicada. Muchas gracias. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. A continuación, el funcionario al laudatio, el doctor don Diego Jiménez Benítez, vicepresidente primero del Ateneo de Cádiz. Diego Jiménez, doctor en Filosofía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, con una amplia carrera docente y de gestión académica, ha impartido clases de Filosofía y Ética, de Sociología, de Antropología, de Historia de la Ciencia y de Historia de la Filosofía, tanto en bachillerato como en la universidad. En la actualidad ocupa la vicepresidencia de nuestro Ateneo. Es un convencido, como el que les habla, de la necesaria incorporación de una visión humanística a la investigación científica y de una perspectiva científica a la investigación en humanidades. Por eso pensé que era la persona ideal para llevar a cabo la laudatio del profesor Arzuaga. Gracias, Diego. Tienes la palabra.
Buenas tardes, con la venia del señor presidente. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y académicas de la provincia de Cádiz y de nuestra ciudad. Ilustres y queridas y queridos amigos ateneístas, familiares de nuestro excelentísimo premiado, amigos, señoras y señores asistentes a este acto y, por supuesto, muy eminente, muy reconocido y muy estimado don Juan Luis Arzuaga. Nos reunimos hoy aquí en este histórico salón de grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz para hacer la entrega del 21º Premio Drago de Oro, el máximo galardón que otorga el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, el segundo Ateneo en mayor antigüedad de nuestro país, tras el de Madrid, y que ha sido decidido por unanimidad de su junta directiva, valorando, como acabamos de escuchar al señor secretario, su incalculable labor científica desarrollada en el campo de la paleontología a nivel mundial, poniendo de relieve su compromiso con la investigación en las ciencias y las humanidades. Es un grandísimo honor para el Ateneo de Cádiz, ni que decir tiene para el presentador de esta laudacio, recibir y acoger en Cádiz y en esta sala a don Juan Luis Arzuaga Ferreras. Como comprenderán, es hartamente complejo poder sintetizar, y eso que se le presupone a un profesor de filosofía, esa capacidad, poder sintetizar en media hora los méritos y las aportaciones del profesor e investigador Arzuaga y de su equipo al desarrollo de la paleoantropología a nivel internacional. Sus constantes y fecundos trabajos a lo largo de estas décadas han abierto nuevas perspectivas y expectativas sobre el desarrollo de las más modernas teorías paleoantropológicas. Dividiré esta presentación en tres partes alusivas a los objetivos e intenciones del premio, al propio premiado y a unas breves reflexiones finales. El Drago de Oro tiene un gran valor simbólico que nos remite a la antigua mitología griega, en ese mundo clásico que tanto le gusta al profesor Arzuaga, y remite también a esa savia de un árbol más que centenario que en contacto con el aire se vuelve roja como sangre de dragón. Además tiene propiedades medicinales. La etimología latina del Draco draconis nos remite a un árbol con el tronco grueso y robusto, bien apretado, que se vuelve más rugoso con el tiempo. Me decía hace un rato el profesor Arzuaga que no es un árbol, que es una hierba. El drago florece y se ramifica cada 14 o 15 años a paso lento, como la ciencia, y a diferencia de otros árboles, su edad se calcula en el número de sus ramificaciones, la copa que va abriendo, que abre. En el Museo Nacional del Prado, muy visitado por nuestro premiado y donde presentó recientemente su último libro, Nuestro Cuerpo, se puede contemplar un cuadro de Rubens, que lo pintó poco antes de su muerte, en el que representa uno de los 12 trabajos, el 11º en este caso, que el rey Euristeo impuso a su primo, había primos también en los dioses, su primo Hércules, el héroe gaditano, este héroe al que Arzuaga le dedica una página entera en su libro, el Hércules gaditano, y la misión consistía en hacerse con las manzanas de oro de ese jardín de las Hespérides que otorgaban la inmortalidad. El jardín era propiedad de la diosa Hera, la creadora de la Vía Láctea, y estaba custodiado por el famoso Landón, el dragón de las Hespérides, un dragón de 100 cabezas que nunca dormía. Bueno, pues Hércules, para poder obtener esas manzanas, le dio muerte con un certero flechazo y de esas gotas de sangre que emanaron del dragón nacieron esos árboles llamados dragos. Al igual que en las Islas Canarias, en Cádiz han crecido dragos emblemáticos. Uno de ellos vivió aquí al lado, detrás, así, desde su posible plantación por Pedro Virgili, cirujano mayor de la Armada a mitad del siglo XVIII, en ese Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, que ahora cumple su 275 aniversario. Vivió, según cuentan, hasta 1991, que lo partió propiamente un rayo. 200 años antes, en 1791, se unían en una sola carrera esas dos bonitas profesiones, medicina y cirugía. El drago que va a entregar nuestro presidente al doctor Juan Luis Arzuaga simboliza la sabiduría, la historia y la resistencia. Y esa imagen expansiva de la copa de sus brazos
protegiendo a sus raíces, lo que le otorga una visión de calma y serenidad. El Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, a través de su expansión cultural, ha procurado en su larga vida, y lo sigue intentando, alcanzar esos mismos ideales de sabiduría para afrontar los retos del presente y del futuro, resistencia ante la incertidumbre y las adversidades y experiencia basada en el aprendizaje de tantas personas durante el paso del tiempo. 165 años cumple ya desde su fundación. Curiosamente, un año antes de la publicación del Origen de las especies de Darwin. Entregamos nuestra insignia y nuestro más alto reconocimiento al investigador y profesor don Juan Luis Arzuaga, una persona con una actividad profesional y unas cualidades humanas absolutamente excepcionales. Pero con objeto de no caer en un tedioso recorrido de sus cuantiosos méritos, permítanme que resuma una enormidad su enumeración en forma de una breve biografía personal, académica y profesional. Me retrotraigo. El alumno Arzuaga, hijo de madre madrileña, María del Pilar Ferreras, historiadora del arte, y de padre vasco de Tolosa, Pedro María Arzuaga, que fue jugador de fútbol del Real Madrid, de ese equipo, ese gran club, del que es aficionado, muy aficionado, el premiado. Pasó su infancia y adolescencia realizando sus estudios primarios y secundarios en Bilbao hasta los 17 años, que ya se traslada a Madrid. En esa etapa bilbaína, me llamó mucho la atención porque tenía un notable interés por la prehistoria y por las excavaciones, y se había despertado en la lectura del libro La conquista del fuego, lo que dio lugar a esa impactante película en su momento, En busca del fuego, que yo recuerdo haberle puesto a mis alumnos, a los pobres, decenas y decenas de veces. Hay que decir que al joven Juan Luis, permíteme que te hable de esta cercanía, le gustaba correr a velocidad, jugar al fútbol, el deporte en general. Ya de mayor también le gustaban las matemáticas, la física y la biomecánica. Y de siempre ha sido muy chistoso y divertido, cosa que en Cádiz sabemos valorar mucho, desde la época de los fenicios, como diría el Beni de Cádiz, un cantador de la tierra muy ocurrente. Después de licenciarse y doctorarse en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid en el 77, donde más tarde será profesor y catedrático de paleontología humana, empezó a interesarse por la paleoantropología de campo. Teodosius Dozansky, biólogo evolutivo y genetista, había dicho en el año 73, no sin una fuerte polémica posteriormente, que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Arzuaga ese año cursaba Ciencias Biológicas, ya que pensaba que había que profundizar con rigor científico en el estudio de la evolución humana y de los demás seres vivos desde los postulados de Charles Darwin. Más adelante, en su tesis doctoral, Antropología del hueso causal, evolución, dimorfismo sexual y variabilidad, ya utilizó el análisis multivariante, captando la importancia que tenían para el trabajo paleontológico la estadística y el uso de los ordenadores, entonces con las tarjetas perforadas. Yo tenía un hermano, ingeniero industrial, que daba la casa también de tarjetas perforadas. 3 años antes, en 1982, organizó el equipo de investigadores de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca, bajo la dirección de Emiliano Aguirre Enríquez, y desde 1991 será codirector del equipo junto con José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell Roura. Dicho equipo fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1997 y el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en 1997. En 1992 ya encontraron en la cima de los huesos 2 cráneos muy completos y otros restos que levantaron una enorme expectación en la comunidad científica internacional. No en vano revelaban datos nuevos sobre esos primeros humanos que habitaron Europa, entre los que destacaban los restos de un nuevo hominino, una subtribu de los homínidos, ese homo antecesor datado en 800.000, 850.000 años. Juan Luis Arzuaga, como ha dicho nuestro secretario, es uno de los paleontólogos más reconocidos del mundo. En el 2002, lo acaban de decir también, no me voy a repetir mucho,
Fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencia en Estados Unidos y pertenece también a la Real Academia de Doctores de España. Ha sido doctor honoris causa por varias universidades españolas, miembro del Museo del Hombre en París y de muchas asociaciones internacionales de paleontología. Ahora mismo es vicepresidente de la Comisión de Paleontología Humana y Paleoecología de la Unión Internacional para la Investigación del Cuaternario. Como comprenderán, ha sido conferenciante en universidades de muchísimo prestigio: Londres, Cambridge, Zúrich, Roma, Nueva York, Berkeley, Filadelfia, Tel Aviv, etc. Codirector del equipo de investigación de los yacimientos de Atapuerca y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. También es director del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos del Instituto Carlos III y profesor visitante de ese departamento de antropología del University College de Londres, por cierto, una de las 10 mejores universidades del mundo. Ha sido autor y editor de numerosos artículos, de revistas, de libros científicos, cercano ya a los 70. Ha escrito muchos libros de divulgación y ensayos con bastante éxito. Muchas de sus obras han sido ya reeditadas varias veces. Además, Arzuaga es considerado como un gran divulgador científico y un excelente comunicador, habiendo recibido también galardones por su actividad comunicativa y por su relación y su trabajo con los distintos medios de información. Un ejemplo, en el 2014 la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, le dio el premio al personaje público de Castilla y León que mejor comunicaba, y lo sigue haciendo. Desde hace 3 años conduce, con un título precioso, un programa radiofónico, El placer de admirar, en Radio Nacional de España, a una hora un tanto prohibitiva, pero después temprano, los domingos por la mañana, en el que Arzuaga propone un recorrido por distintos escenarios de la evolución humana desde sus orígenes hasta el presente. A modo de reflexión personal, poco propia de un sociólogo, a mí me gustaría destacar y enmarcar la importancia del contexto sociohistórico en el que se formó y ha ido desplegando su actividad científica e intelectual nuestro premiado. Quiero partir de una evidencia. Observando el público de la sala, una considerable cantidad de personas de los que nos encontramos aquí ahora mismo no estudiamos el evolucionismo en nuestros colegios e institutos. Arzuaga tenía tan solo 5 años, en 1959, cuando en nuestro país se conmemoró el centenario del origen de las especies. Y ello permitió extender el interés y la aparición de algunas publicaciones sobre evolucionismo en un volumen de la revista de la Universidad de Madrid, en el que participaron autores como el ya reseñado Teodosius Dozansky, genetista y biólogo evolutivo, y Pierre-Paul Grasset, biólogo y paleontólogo. España era un país tradicionalmente católico y solo a través de la propia Iglesia se comentaban los estudios evolucionistas. Así se podría entender en esa época la difusión de la obra del paleontólogo jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, fallecido en el 55, a través de una terna de catedráticos e investigadores impresionantes. Miguel Cruzafón, catedrático de paleontología de la Universidad de Barcelona, Bermudo Meléndez, catedrático de paleontología en Madrid, y el también paleontólogo Emiliano Aguirre, catedrático de paleontología en Zaragoza y Madrid y profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El volumen trataba de difundir los estudios sobre evolución en España en esa situación tan difícil que se había creado en la posguerra. Aún así, incluso en los primeros años 70, hubo varias polémicas, con ciertas censuras incluidas, sobre el tratamiento de la teoría evolutiva en televisión española. De todas formas, en esos años el panorama ya va cambiando gradualmente al ir apareciendo en nuestro país nuevas traducciones de las obras de Darwin y otras obras divulgativas, como una que probablemente nos impactara a todos, El mono desnudo de Desmond Morris, en esa visión zoológica del comportamiento humano, o El azar y la necesidad, del biólogo del premio Nobel Jacques Monod, desmontando el finalismo en la biología. Avanzada la década de los 70, ya pudimos estudiar en la universidad las teorías evolucionistas y los docentes ya pudimos explicar con toda naturalidad, a principios de los 80, en nuestro país, la teoría sintética neodarwinista, entonces de moda. Siempre recordaré en mis clases de antropología una de las cosas que a mí me gustaba más explicar y supongo que a mi alumnado escuchar,
que eran todas las cuestiones referidas a la evolución del ser humano y entre ellas, sin ninguna duda, las investigaciones y publicaciones del profesor Arzuaga ya en los años 90. En 1982 se conmemoró en España el centenario de la muerte de Darwin, con la divulgación de muchos artículos y obras, y ya nuestra sociedad fue comprendiendo el alcance de las teorías evolutivas científicas. Recordemos que justo en ese año empezaba su labor el equipo de investigación de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca en Burgos. No nos cabe ninguna duda de que el profesor Arzuaga, con su trabajo investigador y divulgador en todas estas décadas, ha sido y continúa siendo uno de los científicos con mayores prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Decía el filósofo prusiano Immanuel Kant que las tres preguntas fundamentales de la filosofía, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar?, se podían resumir en una principal: ¿qué somos los seres humanos? Arzuaga se ha ocupado del estudio de la evolución humana en su sentido más amplio, abarcando los cambios físicos, mentales y sociales que hemos experimentado a lo largo del tiempo y que nos han hecho ser como somos. Ha estudiado nuestros pasos evolutivos en la bipedestación y el grado de inclinación de la pelvis, el impacto de la dieta en nuestro desarrollo cerebral, entre otros, y últimamente se ha interesado por el análisis funcional y el estudio biomecánico de nuestro cuerpo. Voy terminando, y es que al margen de su inagotable capacidad para el trabajo científico, posee otras muchas cualidades personales excepcionales y ejemplares. Su capacidad de admiración por casi todo, sus dotes para desarrollar el trabajo en equipo, su enorme despliegue de actividad interdisciplinaria entre las ciencias y las humanidades, su forma de comunicar desde esa modestia natural y desde ese punto irónico que le hace tan alegre y divertido, y como no podía ser de otra forma, su honestidad y su integridad moral. Y no solo es un gran trabajador a título casi completo, sino que es un epicúreo convencido hasta la médula. Estamos aquí para ser felices. Hay que buscar el bienestar de nuestro cuerpo y la paz mental. El placer en las pequeñas cosas, sin exceso, cultivar la amistad y celebrar la vida. Arzuaga, sin ninguna duda, es uno de los grandes sabios de nuestra tribu y además respira humanidad por todos sus poros. Muchas gracias a su pareja Lourdes, a su familia, por estar siempre apoyándole, y muchas gracias, amigo Arzuaga, por todo lo que nos has aportado y por aceptar y recoger este premio de un Ateneo de Cádiz que te valora, te reconoce y te estima en profundidad. Y gracias a todos ustedes por su asistencia y su atención. He dicho. Muchas gracias, Diego, por esta magnífica presentación. Y a continuación tiene la palabra el profesor Juan Luis Arzuaga, que impartirá la conferencia titulada Nuestro cuerpo, 7 millones de años de evolución. Cuando quiera. Buenas noches. Para empezar, muchas gracias por este título que me vais a conceder cuando termine, si lo hago bien, supongo. Mi conferencia que habla sobre el cuerpo humano, eso es, y a la que he titulado, porque me parecía demasiado amplio eso del cuerpo humano, 7 millones de años de evolución, temía que os asustaran tantos millones de años y van a ser menos. Entonces le he cambiado el título y le he puesto este otro que es más impresionante, la maldición. Es más, según cómo se pronuncie, claro, puede ser más o menos impresionante. La maldición. Bueno, aquí tenemos estos frescos tan hermosos de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, y bueno, de esta belleza, y luego volverán a aparecer en uno de sus discípulos, ¿no? Pero lo que muestran estas escenas son el juicio final, el Génesis, como todo el mundo sabe.
toda la iconografía, todo el programa iconográfico del cristianismo, del Viejo y Nuevo Testamento. Bien, y la Biblia, el Viejo Testamento empieza con el Génesis y el Génesis empieza con Adán y Eva en el paraíso. Y la maldición, su expulsión del paraíso por haber probado la fruta del bien y del mal, la fruta que produce el conocimiento o la sabiduría del bien y del mal, es decir, por perder la inocencia de la ignorancia, y son expulsados del paraíso. Entonces en ese momento se producen dos acontecimientos históricos, nunca mejor dicho, casi diría que prehistóricos. Uno de ellos es que descubren cuando son expulsados del paraíso, de pronto se dan cuenta de que están desnudos. Hasta ese momento no se habían percatado, Adán y Eva. Eso quiere decir que sienten vergüenza y entonces se visten. Pero dicho de otro modo, lo que descubren es que tienen cuerpo. Eso es lo que descubren, que tienen un cuerpo. Y ese es un gran descubrimiento, no cabe duda. El de que todos tenemos un cuerpo y que ese cuerpo hay que explicarlo, ¿no? Y hay que explicarlo pues de la forma que la ciencia lo explica hoy, que es a través de la evolución. Es decir, es el momento del descubrimiento del cuerpo y sus vergüenzas y nuestras contradicciones, siempre tan conflictivas con nuestro cuerpo. Empieza entonces un conflicto entre nosotros, teniendo por nosotros a nuestra mente y nuestro yo, esa cosa que no sabemos dónde reside, inmaterial, y nuestro cuerpo, que es bien material. Y se va haciendo más presente cada vez con los años. Bueno, nuestro cuerpo está muy presente al principio, alcanza su máximo, digamos, exponente durante la adolescencia, entonces cuando somos todo cuerpo, y luego pues sigue siendo cuerpo, sobre todo con la maternidad, y luego otra vez con esa anatomía del dolor que trae la vejez. De manera que el cuerpo nos acompaña y al hablar en estos términos estoy incurriendo en el error fatal del dualismo kantiano de Descartes, de hablar de nosotros y de nuestro cuerpo como cosas diferentes, ¿no? Pero desde ese momento se establece entre nuestro cuerpo y nosotros una relación que va cambiando a lo largo de la vida, va cambiando a lo largo de la historia. Hay momentos en los que de la historia occidental, por acotar, de la historia reciente, en el que el cuerpo se exalta y el cuerpo se considera el objeto más bello del mundo y la medida de todas las cosas, y luego otras épocas de la historia en las que el cuerpo se considera indigno, bajo, pecaminoso, tabú, etcétera, ¿no? Y luego se recupera otra vez el cuerpo y luego otra vez se hace invisible y se oculta y luego de nuevo se recupera, y eso lo hemos vivido en el curso de nuestras vidas, que tenemos una edad, se reivindica y se muestra y se exalta y luego parece que otra vez vuelve a haber una relación de conflicto con el cuerpo. Así que vivimos esta relación con nuestro cuerpo de una manera muy apasionada a lo largo de la historia y muy cambiante. No sé si tengo que acercarme más, pero me vería obligado a adoptar una postura biomecánicamente muy poco... Pero bueno, lo intentaremos. De manera que aquí está el cuerpo humano, el protagonista del día de hoy. Y ahora vamos a hablar de la maldición. La maldición es una maldición bíblica, nunca mejor dicho, porque está en la Biblia, y es una maldición de Dios, es una condena. Y dice que multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Luego hay una frase que es parirás con dolor, eso todo el mundo lo conoce, y luego sigue con una frase inquietante, pero que está en la Biblia. Esta no nos la contaban en el colegio, pero dice, buscarás con ardor a tu marido. No es extraño que luego pues se multipliquen las preñeces, ¿no? Buscarás con ardor a tu marido y él te dominará. Eso de buscarás con ardor a tu marido, al menos yo no
no lo supe, no formó parte de mi educación, ¿no? Pero es muy interesante el punto de vista judío de la sexualidad, ¿no? Porque la que busca con ardor es la mujer y no el marido. Es interesante. También ha cambiado eso a lo largo de la historia, ¿no? ¿Quién es de los dos sexos el que parece como más intelectual y sereno y quién más libidinoso? En todos estos conflictos que a lo largo de la historia hemos tenido con nuestro cuerpo y a lo largo de nuestra propia vida, una vida humana da para ver muchos cambios en esa relación cultural, sociológica, en el cuerpo sociológico, vamos a decirlo así, ¿no? Que está continuamente mudando y cambiando y que es apasionante por eso. Y entonces nos descubrimos de pronto que la Biblia decía que parirás con dolor, pero a continuación decía que buscarás con ardor a tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo, pues trabajarás, en fin, y tendrás muchos problemas. Pero lo importante es lo de parirás con dolor. Y eso me parece que es un buen ejemplo, una buena ilustración de lo que hace la ciencia. Porque la ciencia se hace preguntas, simplemente, nada más. Intenta contestar a las preguntas. La ciencia no es la tecnología. La tecnología es un producto del conocimiento. La ciencia busca conocimiento, como la filosofía, es decir, que se hace preguntas y utiliza un método. Muy bien. Pero de todas formas, debo deciros que debéis de estar un poco mal del oído, porque yo tengo una clase como esta y mis alumnos de 20 años me oyen perfectamente. Bueno, esto también tiene que ver con la anatomía, ¿no? O a lo mejor es que no me escuchan, quién sabe. Y como decía, vamos a hablar de lo que es la ciencia y la ciencia contesta preguntas, como la filosofía, pero preguntas diferentes. A fin de cuentas, la ciencia es una rama de la filosofía. Los filósofos se llamaban todavía en la época de Darwin, aún entonces, se llamaban a sí mismos, sobre todo en el mundo anglosajón, en el mundo inglés, a sí mismos se describían o se nombraban como filósofos naturales. Darwin, Newton, se definían como filósofos naturales. ¿Por qué? Pues porque la filosofía simplemente se hace preguntas y la ciencia, pues lo mismo, se hace preguntas. Se hace preguntas acerca del mundo material en el que vivimos y de las leyes, intenta encontrar las leyes que lo explican y que lo gobiernan, ¿no? Y de ahí se deriva, de ese conocimiento, se deriva la posibilidad de desarrollar una tecnología. Pero no es ese el objetivo de la ciencia. Esto es importante porque distinguir la ciencia y la tecnología y distinguir la cultura del espectáculo, porque nos ha tocado ahora vivir un tiempo en el que por ciencia se entienden los cacharritos, la tecnología, y eso no es la ciencia. La ciencia a lo que más se parece es la filosofía, consiste en hacerse preguntas, simplemente, pero preguntas muy sencillas, es decir, muy difíciles, ¿eh? Y la cultura no es el espectáculo. De forma que nos ha tocado vivir un periodo en el que hemos hecho de la ciencia tecnología y de la cultura espectáculo. Pues bueno, eso es lo que hay, ¿no? Bien, entonces la ciencia aborda preguntas tales como ¿por qué parimos con dolor? Que es una pregunta que siempre se ha hecho, bueno, pues toda mujer que ha dado a luz, ¿no? Puede ser preguntado por qué la condición humana es así. El parto es el único, vamos a decirlo así, hecho biológico que no es una enfermedad, o no debe considerarse como una enfermedad porque se da en todas las especies animales y sin embargo tiene lugar en un hospital. Es una contradicción muy sorprendente, ¿no? Un hospital veterinario también, pero en un hospital humano médico se produce, es el único hecho biológico que tiene lugar ahí como si se tratara de una patología, el parto. De manera que es interesante la pregunta de por qué se pare con dolor
Y la religión le dio una respuesta. Es un castigo, es una maldición, es una explicación. O sea, es una explicación. Pero la ciencia tiene otras explicaciones que no son de carácter sobrenatural, sino que son de carácter natural. Entonces, ahora vamos a ver la explicación de la ciencia del mismo hecho. Y me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Las mismas preguntas que antes de la ciencia se intentaban contestar desde la ideología, desde el mito, desde la religión o desde el pensamiento mágico, pues tienen una contestación, una explicación científica más adelante. Bueno, voy a empezar muy brevemente, voy a hacer aquí una mención a los partos en la antigüedad y a las comadronas, entre otras cosas porque a mí me nombraron, antes de recibir este importante título, recibí el de comadrona de honor de la Sociedad Española de Matronas, matrona de honor. De manera que yo soy matrona de honor. Entonces eso me obliga a hacer mención y tener este recuerdo con ellas. Aquí podéis ver, esto es la lápida más antigua de una matrona, de una comadrona, esta Salustia, que era obstetrix, es decir, que era matrona de la comadrona. Los romanos, no hay demasiadas representaciones acerca de cómo era el parto de los romanos. Hay un texto en particular, que es el primer tratado de obstetricia de la historia, pero no es explícito respecto, no describe cómo se asistía en los partos, pero tenemos algunas imágenes como estas dos. Y para decirlo en pocas palabras, digamos que la silla de parir venía a ser como la herramienta de la comadrona. O sea, que la comadrona iba, cuando le llamaban, acudía a una casa cuando había un parto y llevaba con ella la silla, en la época romana, porque se paría sentado en una silla. Sillas de estas de parir, pues han llegado prácticamente, y sin prácticamente hasta el siglo XX. Así que tenemos aquí un ejemplo reciente de eso mismo. Pero ahora, hecha esta mención de las comadronas de la antigüedad y de los partos en silla, antes de que se hicieran en las camillas obstétricas, vamos a ver aquí, vamos a viajar a Florencia, a la bellísima Florencia y al Renacimiento, y estamos aquí en el claustro de en el claustro de la iglesia del convento de Santa María Nuova, que ellos consideran que es el hospital más antiguo del mundo. Y lo mencionaré, puede que lo sea, no lo sé, es un hospital del siglo, me parece, del siglo XIV, en su origen, o XV, creo que del XIV, puede que lo sea, pero lo que quería destacar es cómo se valora en otros países y culturas la tradición, la continuidad, más que la tradición. Porque la tradición parece que se refiere a algo que se recuerda porque ya ha pasado su tiempo. Cuando hablamos de tradición nos referimos a las cosas que se hacían en el pasado. La continuidad se refiere a las cosas que se siguen haciendo hasta el día de hoy. Entonces, aquí en Santa María Nuova, en Florencia, para poder seguir diciendo que es el hospital más antiguo del mundo, pues tienen como un ambulatorio o algo por el estilo, y no sé si reciben a un paciente al año o algo por el estilo también. Del mismo modo que la primera obra del Renacimiento, que es el Hospital de los Inocentes, el primer renacimiento de la historia, el primer monumento, el primer edificio renacentista, es el Hospedale de Innocenti en Florencia, y ahora tienen una guardería. Era un hospital, era una beneficencia, un hospital, era un orfanato. Y ahora es una guardería donde nuestra hija, que vivía en Florencia, llevaba los niños cuando hacía de au pair en una casa de Florencia. A mí me parece admirable la inteligencia, de manera que pueden seguir diciendo que sigue cumpliendo la misma función con la que fue creado el primer edificio de la historia, construido en estilo renacentista 7 siglos después. Y para eso
pues se pone una guardería. Igual que en Santa María Nuova, para que siga siendo el hospital más antiguo del mundo, pues una vez al mes se pasa una consulta. Entonces, mientras que nosotros destruimos nuestros edificios y destruimos nuestras tradiciones, otros países que tienen otra sensibilidad, pues hacen estas otras cosas. Y en la medida en la que el ejemplo pueda servir, pues yo lo pongo. Este edificio en particular, Santa María Nuova, este hospital, fue sufragado, financiado por el padre de el amor platónico de Dante Alighieri. Su amor platónico se llamaba Beatrice. Y como sois personas cultas, estoy seguro de que lo conocéis, habéis oído hablar. Si vais a Florencia podréis ver la iglesia donde Dante vio a Beatrice acompañada de su ama. Nunca habló con ella, simplemente la vio y quedó enamorado para siempre y le dedicó sus mejores versos. Bien. Entonces, el padre de Beatrice era un famoso, bueno, un importante comerciante y fue el que pagó este hospital, este convento hospital de Santa María Nueva. Aquí Leonardo da Vinci realizó al menos 2 autopsias, al menos que sepamos, porque habla de 2 autopsias. La autopsia de un viejo y la autopsia de un niño pequeño. Y creyó haber encontrado la causa del envejecimiento, comparando la autopsia del anciano con el que había estado hablando. Comenta, dice Leonardo, había estado hablando pues unas horas antes de morir y estaba perfectamente. Y habló con él y tuvo una conversación. Luego, comparando el cadáver o la autopsia realizada de este anciano con la que hizo de un niño muy pequeño, pues él formuló sus teorías acerca del envejecimiento. Bueno, este era nuestro Leonardo y a partir de aquí, pues hizo sus interpretaciones y sus dibujos anatómicos. Y esta es la primera representación de un feto humano correctamente representado. De forma que Leonardo pues, se tomó el interés de observar en las autopsias que pudo realizar, no sabemos cuántas, el feto. Y lo describe con bastante exactitud, ¿no? No así el útero, porque el útero que vemos ahí con esos placentomas es un útero de rumiante. Es muy curioso que no examinaron una placenta humana, Leonardo, cuando obviamente en cada parto hay una. Y le habría sido fácil, no habría necesitado ni siquiera hacer una autopsia para conseguir una placenta. Solo tendría que existir un parto. Y sin embargo, seguramente por considerar que la placenta humana era, o que el útero humano era como el de cualquier animal, pues debía de irse a la carnicería o al matadero más bien, y consiguió unas placentas de rumiantes, y lo que representa ahí es un útero de rumiante, con placentomas, otro tipo de placenta. Son placentados también, pero tienen unas vellosidades y una estructura diferente. Bueno, o sea que Leonardo da Vinci representa el cuerpo humano a veces con mucho detalle y rigor y otras veces de una manera muy inexacta porque, bueno, comete errores como este que lo que indican es que la ciencia, lo que he dicho al principio, la ciencia es un método. Si me pedís que defina lo que es la ciencia, la respuesta más sencilla es la ciencia es un método. Solo eso, solo es un método. La ciencia no es saber mucho, la ciencia no es ser muy erudito, la ciencia no es ser muy inteligente. La ciencia consiste en la aplicación de un método y eso es todo. Un método que garantiza que cualquier pregunta científica puede ser respondida. Es decir, que cualquier pregunta que os hagáis que tenga que ver con el mundo material en el que vivimos, del estilo de ¿hay vida en el universo? Como la pregunta es científica, se podrá contestar. Antes o después, se podrá contestar. Todas las preguntas que se refieren al mundo en el que vivimos tienen la posibilidad de ser respondidas por la aplicación de este método. Bueno, pues Da Vinci, que era una persona sin formación, más que un artista, un artesano, en fin,
y autodidacto en la mayor parte de su quehacer y sin método y que trabajaba de una forma poco sistemática, le faltó el método para desarrollar una anatomía científica. Bueno, puede que estéis viendo la película mejor dicho, la serie de Crown, y entonces, no sé yo en qué episodio, se produce el incendio, creo que es del año 79, del castillo de Windsor. No sé si lo habéis visto. Salen por allí muchas llamas. Yo creo que todo el mundo ve The Crown. Entonces habréis visto una escena en la que arde el castillo de Windsor. Y están muy consternados. Y están hablando el príncipe Philip con Isabel, la reina Isabel, y se ha perdido algo, le dice, le está informando. ¿Se ha perdido algo? El Rubens, el no sé qué. No, todo se ha salvado. Y entonces hay un momento determinado en el que pregunta Philip a la reina. Le dice, ¿y Da Vinci? Dice, no, Da Vinci se ha salvado. Y eso es así porque los cuadernos de anatomía de Da Vinci se conservan en el castillo de Windsor. Nunca se publicaron. Y no se vieron hasta el siglo XX prácticamente. Finales del XIX hay algunas publicaciones, pero hasta el siglo XX no se reproduce. Es decir, que nunca fue a la imprenta. Los cuadernos que él llevaba para un tratado de anatomía que se proponía hacer y que nunca llegó a hacer. O que nunca llegó a publicar. Como otras muchas cosas que empezó y que nunca terminó. Entonces, esos cuadernos llegaron, algunos de los cuadernos de Da Vinci estuvieron todos en manos españolas, pero luego se dispersaron y se vendieron. Hay algunos cuadernos en la Biblioteca Nacional de Madrid, española, y en el Castillo de Windsor están los cuadernos de anatomía. Todos esos son del cuaderno de anatomía. Es decir, que en ese incendio del Castillo de Windsor estuvo a punto de perderse esto que estáis viendo aquí. Pero no se perdió. Bueno, aquí tenemos otra imagen de los cuadernos de anatomía de Leonardo da Vinci, que es una imagen interesante a propósito de lo que estamos hablando acerca de la anatomía de da Vinci. En contra de la opinión general, y lo que voy a decir casi es un sacrilegio, y de hecho negaré haberlo dicho, yo no tengo una buena opinión de Leonardo da Vinci como anatomista. Me parece un magnífico artista, pero creo que como anatomista, en fin, no es riguroso, no es científico. ¿Y por qué? Pues por lo que he dicho antes. Porque la ciencia simplemente es un método. Y si no aplicas el método, lo que resulta de tu trabajo no tiene valor científico. Puede tener un valor artístico o cualquier otra cosa, pero no es un producto científico. Y es lo que le pasa, en mi opinión, a Da Vinci. Ahora podréis contrastar mis palabras porque todo el mundo dice que Da Vinci fue un pionero de la anatomía y que fue el primero que representó no sé cuántas cosas, que fue un genio de la anatomía, un antecedente. Y yo me pregunto si todos los que dicen esas cosas saben un poco de anatomía o se han tomado la molestia de comprobar, en fin, si está bien representar la anatomía humana en Da Vinci. Porque yo encuentro que la impresión general es muy buena, como corresponde a un gran pintor. La idea general es muy buena, pero luego cuando uno va a mirar los detalles, resulta que las cosas no se encuentran. Y ahora voy a la parte que tiene que ver con la reproducción, al aparato reproductor. En la época se pensaba que las mujeres, que los humanos, tenían un útero bicorne, porque lo tienen los herbívoros, lo tienen muchos mamíferos. Y se dice que Leonardo da Vinci lo representa con una sola cámara. Yo no sé dónde están mirando los que dicen eso, porque yo aquí veo un útero bicorne, salvo que llamen útero a eso otro que parece la vagina, no se sabe muy bien nada. Lo de por ahí abajo no se entiende nada, como pasa en general con Da Vinci cuando uno acerca el foco, que desde lejos parece que está todo muy bien, pero cuando vas a mirar una vena, o vas a mirar un músculo, o vas a mirar lo que sea, el cerebro, de lejos parece que sí, porque es un gran pintor y da una impresión, pero luego cuando dices, bueno, voy a mirar las trompas,
Pues las trompas, ¿dónde están las trompas? No encuentro las cosas. Bien, entonces habéis oído por primera vez en vuestra vida y última a un señor que dice que Leonardo da Vinci era un gran pintor, pero no era un genio universal, que todo lo que hacía era maravilloso, que la anatomía se anticipó no sé cuántos siglos. Da Vinci iba a hacer, estos dibujos los hizo para un cuaderno, para un libro de anatomía que pensaba hacer y que nunca hizo. Y no lo hizo porque no lo había hecho. Es decir, era porque no lo podía hacer. Tuvo una breve relación con un médico, pero posterior a estos dibujos, tal vez si hubiera trabajado con él, habría podido hacer una anatomía. Pero nadie puede hacer una anatomía sin saber anatomía. Nadie. De manera que era un personaje inquieto Da Vinci y miraba cosas y estudiaba cosas, pero le faltaba el rigor del método. Y de nuevo, la ciencia solo es un método. Bueno, así pasamos a este que sí es un auténtico científico y que es un señor de Bruselas que murió en Grecia, que se llama Andrés Vesalio, que fue médico del emperador Carlos V. Estuvo mucho por España este señor. Y publicó un libro que es el primer libro de anatomía científica, así de simple. El libro se llama, en latín, De Humani Corporis Fabrica. Es un libro, un tratado de anatomía, en pocas palabras. Y aquí tenemos a Vesalio, en fin, con este libro en el que se cuenta el cuerpo humano y se estudia con rigor. Hasta cierto punto hay cosas que están mal, pero lo que está bien, está bien. O sea que ya está aplicando la metodología correcta. Y ahora aparece en esta charla un médico español de un pueblo de Palencia que se llama Amusco, que se llama Juan Valverde, que pasó a la historia como Juan Valverde de Amusco, precisamente, que escribió un libro muy importante que se llama Historia de la composición del cuerpo humano. Lo escribió, lo publicó en castellano y luego se tradujo al latín y a muchos idiomas. Y que fue un bestseller. Estamos hablando del siglo XVI. El siglo XVI es la edad de oro de la medicina española. Es la edad de oro de la anatomía en todo el mundo, pero es la edad de oro en particular de la medicina española porque hay una serie de médicos. Estamos hablando del Renacimiento español, esto es antes de la Contrarreforma y estamos hablando de una época en la que, bueno, pues hay en las universidades, hay investigación, hay estudio, hay debate, en fin, hay circulación de libros de todas partes y se desarrolla una ciencia médica pues de primer nivel. Y este Juan Valverde escribió ese tratado de anatomía que fue el más leído en su siglo, el XVI, y en el XVII y al principio del XVIII. Es decir, el bestseller. En el Museo de la Evolución Humana de Burgos vamos a hacer una exposición que creo que inauguraremos a finales de enero o principios de febrero sobre la medicina española en el siglo XVI, en particular la anatomía de Valverde de Amusco, que aquí aparece en esta imagen, Valverde de Amusco. Y esta es una de las figuras más conocidas de Valverde de Amusco, que es un desollado, un despellejado, como se llama. Es un individuo que sostiene su propia piel en la mano. Seguramente está influida, esta representación del cuerpo humano, está inspirada en la Capilla Sixtina. Ahí aparece una figura que es la de San Bartolomé, que también sufrió este martirio y que aparece con su propia piel, una actitud muy parecida. De manera que eso nos habla de que el autor de esta representación está familiarizado con la pintura renacentista y la de la Capilla Sixtina, porque el autor de estas ilustraciones, de este atlas de anatomía, fue otro español de Baeza llamado Gaspar Becerra, que era un magnífico pintor renacentista, discípulo de Miguel Ángel. De manera que son muy buenas, superiores a las de Vesalio, y sobre eso va nuestra exposición, sobre la relación entre la anatomía, por un lado, y por otra parte el Renacimiento, es decir, el arte, porque en anatomía hay dos autores siempre, el autor del texto y el autor de las figuras. La anatomía hay que leerla, pero también hay que verla, y es muy importante el artista.
Entonces, en la exposición hablaremos de la representación del cuerpo humano en los diferentes médicos, anatomistas, y cómo el éxito de la anatomía de Valverde de Amusco seguramente se debe, aparte de por el texto, por la excelente calidad de las imágenes, que indica que el artista que colaboró era un pintor de primerísimo nivel. Es decir, Gaspar Becerra, que era probablemente el discípulo más aventajado de Miguel Ángel, trabajó con él en la Capilla Sixtina. Por eso volvemos a la Capilla Sixtina. Y de hecho, muchas de las figuras de las láminas anatómicas de este libro, pues parece que remiten o se les ve en las actitudes, en las poses, en los gestos, se ve mucha influencia de este manierismo italiano, romanista, es decir, de la escuela de Miguel Ángel. De hecho, en la exposición presentaremos uno de los bocetos de la Capilla Sixtina hecho por este Gaspar Becerra. Entonces, este es un periodo muy interesante de intrigas, de luchas políticas, de investigación científica, etcétera, y de investigación médica. Bien, pero estábamos hablando del cuerpo humano y de la reproducción, y esta es la imagen del aparato reproductor femenino que aparece en el libro de Valverde de Amusco. Es muy parecida a la representación del de Vesalio. Lo he titulado Un pene invertido porque, como se puede ver, aquí aparece los genitales femeninos, parecen como un pene invertido, de forma que la vulva recuerda ahí abajo a una especie como de glande del pene y la vagina parece como el reverso del pene, ¿no? De forma que es una representación muy curiosa de estos órganos internos del aparato reproductor. Está mejor la de Valverde que la de Vesalio, porque en Vesalio además es larguísima, desproporcionada, aquí está al menos proporcionada, y se ha discutido, se ha dicho, se ha reprochado tanto a Vesalio como a Valverde de Amusco que no hubieran descubierto o desconocieran la vagina, porque la vagina no aparece como descrita. Claro, esto es una crítica que podéis leer en los libros de historia de la anatomía e historia de la medicina, y que a mí también me hace pensar que la gente que escribe o no lee mucho o no se fijan demasiado. Es muy difícil utilizar el término vagina, porque el término vagina es un término que aparece a mediados del siglo XVII, por lo tanto, un siglo después. Obviamente no utilizaba esa palabra porque es un neologismo. Vagina significa vaina, directamente. La vagina en latín es como la vaina de un sable y hace referencia al pene. Es la vaina del pene, la funda del pene, para entendernos. Pero la palabra vagina se la inventa este señor, Johann Wessling, en este libro, en 1841. Entonces, lo que dice Valverde de Amusco, referido a lo que luego se va a llamar vagina, lo llama el cuello de la madre. En la época de Amusco no se dice útero, que es otro neologismo. La medicina está llena de términos anatómicos, pero que son relativamente recientes. Lo que se decía en la época de Vesalio, Valverde de Amusco, en castellano, él lo llama el útero el equivalente a la matriz, lo llama la madre, que es como se decía entonces en castellano, y lo que luego se llamará la vagina, lo llama el cuello de la madre, pero no se refiere al cuello del útero, porque al cuello del útero lo llama la boca de la madre. Es decir, que sí que conocía la anatomía. La representación es un poco extraña, desde luego. No tenía mucho conocimiento de la anatomía femenina ninguno de todos estos. Lo mismo pasa con el clítoris, que podéis ver ahí. Del clítoris hablan los médicos griegos y romanos de la antigüedad clásica y luego se olvida. Ni Vesalio ni Valverde de Amusco lo mencionan siquiera. Y Realdo Colombo hace como una alusión, pero sin entrar en detalles. Y finalmente Falopio, de las trompas de Falopio. Este falopio se refiere directamente al clítoris, no solamente lo menciona y lo describe en su tratado de anatomía, sino que dice que se conoce desde la antigüedad clásica.
lo cual es cierto. Pero este es otro ejemplo de nuestra relación con el cuerpo a lo largo de la historia. Desde que descubrimos que teníamos un cuerpo en el paraíso, en la expulsión del paraíso, cuando descubrimos que tenemos un cuerpo y entonces empieza la vergüenza, desde entonces nuestra relación con la corporalidad siempre está llena de conflictos, está llena de problemas, es problemática. Hay cosas que no se pueden ni nombrar a veces, ¿no? Hemos conocido nosotros la censura, los que tenemos cierta edad. Puede que volvamos a conocer la censura. Es decir, nuestra relación es una relación cambiante que tiene que ver con los contextos sociales y sociológicos y con históricos, pero que se manifiesta muchas veces en cosas como esta. Por mencionar solo el clítoris, está empezando a ser conocido ahora. La anatomía del clítoris, ahora. Estoy hablando del siglo XXI. Pero eso es un elemento más. Bueno, así es como son las cosas, dicho sea de paso. Ahora voy a ir más deprisa. Y voy a hablar un poco de evolución humana. Obviamente nosotros somos bípedos. Eso hace que los músculos y los huesos sean los mismos, pero que tengan biomecánicas diferentes. O sea, no es que nosotros somos bípedos, los chimpancés son cuadrúpedos. No es que nosotros tengamos unos músculos que los chimpancés no tienen. Tenemos los mismos músculos y los mismos huesos, solo que sus funciones son distintas, pero son los mismos elementos. Y aquí quiero mencionar muy brevemente, porque luego va a salir en la conversación, esas imágenes de la derecha, esos músculos son los músculos abductores de la cadera, que son los que nos permiten pues sostenernos sobre un pie. Simplemente cuando estamos de pie, como estoy yo ahora, que me estoy sosteniendo sobre un pie, pues estoy recorriendo los músculos abductores, que son básicamente el glúteo medio, para que le interese, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Unos músculos que hay ahí. Quiere decir que no es el glúteo gordo, no es el glúteo mayor. Ese no es un músculo abductor. No interviene en la locomoción. Los que intervienen son los laterales, que tienen líneas de acción laterales como se ven ahí. Bien, lo que quiero contar simplemente es que todo este mecanismo funciona como una balanza. Y, para que se me entienda, cuanto más pequeño sea el brazo de la resistencia, o sea, cuanto más estrecho sea el canal del parto, la cavidad pélvica, mejor biomecánicamente hablando. ¿De acuerdo? Es decir, que la biomecánica mejora en la medida en la que el canal del parto, o sea, las dos articulaciones de la cadera con los fémures se aproximan. Cuanto más estrecha la cadera, mejor biomecánicamente hablando. Entonces, no hace falta que diga que aquí puede haber un problema, porque en la evolución humana el cerebro ha aumentado a lo largo del tiempo. Y si resulta que se ha reducido el espacio del canal del parto, antes o después va a ocurrir una tragedia. Bien, podéis ver aquí la comparativa entre el parto, esa flecha indica cuál es la dirección del parto en pues un chimpancé, por poner un ejemplo cercano, y en nuestro caso. En nuestro caso, el parto, la trayectoria del parto es una trayectoria acodada, es decir, en ángulo recto, lo he dicho otra palabra. En nuestra especie, el canal del parto blando, o sea, la vagina, no sigue el eje principal de la cavidad abdominal. O sea que no están alineadas la cavidad abdominal y la vagina, como se puede ver en el parto de arriba. De manera que el parto es recto. Mientras que en nuestra especie, la vagina y la cavidad abdominal forman un ángulo recto. Es decir, el canal, el conducto que tiene que atravesar el feto término, para nacer tiene una angulación de 90 grados. Está acodado 90 grados. Y eso no cabe duda de que es un problema a la hora de nacer. Yo siempre digo que a mí me habría gustado que se me hubiera ocurrido el título de un libro que hay de obstetricia, pero desde un punto de vista sociológico, no tiene que ver con el mecanismo del parto, que es escrito por una autora que escribe sobre
la sociología del parto, no la biología del parto. Pero el título es fantástico y me habría gustado que se me hubiera ocurrido a mí. El título dice así: ¿cómo se sale de aquí? Perfecto el título. ¿Cómo se sale de aquí? Pues es difícil salir de aquí en nuestra especie porque resulta que la orientación de la vagina forma un ángulo recto con la de la cavidad abdominal, porque no somos cuadrúpedos, sino bípedos. O dicho de otro modo, en nuestra especie la vulva es ventral, mientras que es dorsal en los cuadrúpedos. Y eso es un problema. Es decir, trayectoria en ángulo recto, pero además están las rotaciones. Bueno, simplemente aquí para que veáis el perineo, fijaros en ese músculo, hay un músculo, ahí se ve por una parte la vulva arriba y abajo el ano o el recto, y podéis ver que hay un músculo que atraviesa este rombo. Ese músculo se llama el músculo transverso superficial del perineo. Lo que quiero deciros es que la salida de la pelvis es un rombo que está dividido en dos triángulos. El triángulo urogenital, que es el que está arriba en esta imagen, y el triángulo anal, que es el que está abajo. Bueno, pues los niños tienen que salir por el triángulo urogenital, por el de arriba, ¿de acuerdo? Y aquí veis perfectamente, aquí veis el problema. El problema es que la salida de la pelvis tiene forma de rombo, dividido en dos triángulos. El triángulo que importa es el que forma el pubis, el de arriba, el urogenital. Por ahí tiene que salir el niño, con esa trayectoria a la que me refería. Pero además se produce una serie de rotaciones. El parto humano es rotacional. ¿Por qué? Pues porque no mantiene sus diámetros, el canal del parto no conserva sus diámetros a lo largo de todo su recorrido. O sea que la máxima anchura se encuentra en diferentes orientaciones a lo largo de ese tubo. Es decir, es como si fuera un tubo retorcido y doblado, para entendernos. El canal del parto es un tubo, es un cilindro retorcido y doblado, que obliga a realizar movimientos, el hecho de que esté acodado, movimientos de flexión y extensión, y el hecho de que esté retorcido, movimientos de rotación. Eso quiere decir que nuestro parto es rotacional. Somos la única especie que tiene un parto rotacional. Muy bien. Y aquí tenéis todo el mecanismo del parto, que no voy a pasar a describiros. Este sería uno de las muchas modalidades de parto, hay muchos tipos de parto, pero este es el que se considera eutóxico, es decir, el normal, el habitual, que tenemos ahí. Y es muy interesante que en realidad el mecanismo del parto no se había visto nunca. O sea que se había deducido. Pero hasta hace, me parece que es 10 años, no tenemos imágenes en movimiento de resonancia magnética funcional, que es esto que vemos aquí. Este es el primer parto filmado, en el que se puede ver qué es lo que está pasando por ahí dentro. Por supuesto que se sabía por palpación, ecografía, hubo un tiempo en el que se hacían radiografías, pero bueno, imágenes en movimiento no se han tenido hasta hace, este artículo del 2012 es el primero en el que se ve toda la secuencia en movimiento en el parto. Bueno, ahora pasamos a la evolución humana, nuestros antepasados, los australopitecos, que podéis ver ahí. Bueno, parte de su vida se desarrollaban los árboles. El de la derecha sería un australopiteco, los otros son chimpancés, y parte de su vida se desarrollaba en el suelo, es decir, que eran bípedos. Y eso, bueno, pues nos lleva a plantearnos cómo era el parto. Y no lo sabemos en realidad, aún no sabemos cómo era el parto de los australopitecos. Por resumir mucho el debate, la pregunta se suele formular así: ¿cuándo apareció en la evolución humana el parto rotacional? ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo tienen que rotar la cabeza primero y luego los hombros? Porque la cabeza y los hombros, para complicar más las cosas, se encuentran en ángulo recto. O sea que recordemos cómo se sale de aquí. Pues tenemos un canal del parto que está doblado, que está acodado, que forma una trayectoria. La trayectoria del parto es una trayectoria en ángulo recto,
y además los diámetros no es un cilindro doblado porque los diámetros no son constantes, sino que son al principio el diámetro transversal o el diagonal es el mayor y a la salida el diámetro sagital, que está en ángulo recto, es el mayor. Y el feto se va acomodando a la morfología de ese tubo, de ese conducto. De manera que tenemos, y a eso hay que añadir un problema más, y es que la cabeza y los hombros están en ángulo recto. O sea que primero tiene que pasar la cabeza, primero tiene que rotar la cabeza y luego tienen que rotar los hombros en cada una de esas rotaciones que se producen a lo largo de este pasaje, que se añaden a las flexiones y extensiones que son la consecuencia del acodamiento, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento el parto se hizo rotacional. Tenemos pocos restos fósiles de australopitecos, como podéis ver aquí, incompletos. Por resumiros, hay sobre esto cierta polémica, porque la famosa Lucy, de la que quizá hayáis oído hablar, la famosa Lucy tiene una pelvis que tiene unas características muy especiales porque es muy platipélica, es decir, es muy ancha de lado a lado y muy estrecha de delante a atrás. Es un tipo de morfología que es patológica, que si fuera una mujer actual consideraríamos que es patológica y seguramente se intervendría y el parto no se permitiría que fuera vaginal, o sea que sería una cesárea. Las pelvis platipélicas son conflictivas, son problemáticas, los partos son distóxicos, porque les sobra anchura, pero de lado a lado, pero les falta distancia entre el sacro y el pubis. Bueno, entonces, esta es una pelvis muy particular, la de Lucy, y en mi opinión es una pelvis rara para la especie. O sea que yo creo que Lucy no es normal, en pocas palabras. Su pelvis no es la normal. Hay otras pelvis, pero eso son debates de especialistas, hay otras pelvis que tienen una configuración menos ovalada transversa. Un canal del parto en una pelvis platipélica se puede describir como oval transversal. Ahora quizá me entendéis mejor, ¿no? Mientras que las pelvis normales pues tienen unas secciones que son más redondeadas, por simplificar el problema. Entonces, hay aquí debate acerca del parto de Lucy, en concreto, y la única forma, ahí la veis, es la de la columna del medio, la única forma de que diera a luz sería con un parto, con una posición que se llama transversa baja o transversa persistente, que es decir, que la cabeza está todo el tiempo en posición transversa, que es un parto que se da en ocasiones en las mujeres que tienen una pelvis platipélica precisamente, y a veces no da problemas. Hoy en día estos partos no se permiten y se interviene y entonces pues no hay mucha información acerca. Pero si el tamaño de la cabeza del feto es pequeño, pues se puede producir un parto con esta presentación transversa baja, ¿no? Pero como el parto típico de la especie, a mí me parece muy raro. Pero son debates. Bien, la evolución humana continúa. Hay muy pocas pelvis, como digo. Tenemos esta pelvis de un fósil, un esqueleto que se llama el niño lago Turkana, el Turkana boy, pero es un individuo infantil, es un preadolescente y masculino, con lo cual no les da demasiada información. Así llegamos a la sema de los huesos, en Atapuerca, donde tenemos la única pelvis completa de la evolución humana, porque es la única que se ha conservado entera y es de un individuo masculino, eso sí, ¿no? Pero nos indica que el canal del parto en aquella época era muy amplio. De hecho, esta pelvis, uno puede hacer una simulación, y esta pelvis permitiría holgadamente el paso de un feto a término. Es decir, que este individuo podría dar a luz holgadamente.
Cuando explico esto en clase, mis alumnos luego en el examen me dicen que en aquella época los hombres daban a luz. Lo que estoy diciendo es que suponiendo que las mujeres tuviesen unos canales del parto, como ocurre en nuestra especie, aún más holgados o similares, simplemente similares, el parto sería muy holgado y quizá no necesariamente rotacional en esta época. O sea que puede que todavía no estemos, en este momento, no haya llegado el parto rotacional propio de la especie humana. Aquí tenéis una comparación entre la pelvis de este individuo, de la sima, la de la derecha, y la pelvis de la izquierda, que podría ser la mía. De hecho, soy un individuo de mis medidas, de mi estatura y de mis diámetros. O sea que la pelvis de este individuo masculino es mucho más ancha que la de este otro individuo. Y por lo tanto, el parto todavía no había alcanzado el grado de dificultad, ¿no?, que tiene el parto actual. Así llegamos a los neandertales en nuestra evolución, en nuestro recorrido por la evolución humana. Claro, también tenemos muy poco material. Hay un feto que podéis ver aquí con el que se ha intentado una especie de parto virtual utilizando este feto. No es un feto, es un bebé, es un individuo que tiene pocos días y con una pelvis incompleta, porque, como digo, hay muy poco material. Las pelvis se conservan muy mal y, por lo tanto, es muy difícil de reconstruir. Pero bueno, se ha intentado este parto y la consecuencia siempre es la misma, que son más holgadas las pelvis en las otras especies de la evolución humana. Y que, por lo tanto, el parto rotacional, seguramente, o el parto, si queréis, muy ajustado, es una característica de la especie humana actual, del Homo sapiens. Aquí tenemos a nuestra antepasada, la Eva mitocondrial, como se le ha llamado. Aquí una escultura de una Afrodita del Museo del Prado. Y bien, y todo esto nos lleva a preguntarnos, o a intentar contestar a la pregunta de por qué se pare con dolor, que planteaba el Génesis y que es el comienzo de mi conferencia, de mi charla. Bueno, pues en el pasado, aquí tenemos una imagen del cartel. Esto que veis ahí es el cartel del Cross de Atapuerca, el Cross Internacional de Atapuerca, y aparece representado un individuo de la época que, como se puede ver, eran muy fuertes y eran muy anchos. Y ya hemos dicho que sus partos eran más holgados que los nuestros. Además, sus cerebros eran más pequeños, con lo cual el feto a término tenía una cabeza más pequeña. Todo eso en un canal del parto más ancho. Puede que el parto fuera rotacional, es posible que lo fuera en algunas circunstancias, pero en todo caso no estaba sometido a los condicionamientos del parto humano actual. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es lo que veis en el cartel del Cross Internacional de Atapuerca, y lo que vemos a la derecha son los corredores del Cross Internacional de Atapuerca, ¿no? Y tienen cuerpos mucho más estrechos. Los corredores de fondo y los humanos en general tenemos cuerpos mucho más estrechos. Dicho en otras palabras, ese señor que aparece a la izquierda, estos que veis por ahí, el cross de Atapuerca es el cross más importante del circuito mundial. Lo digo porque la gente piensa que es una especie de cosa que tenemos allí para pasar el rato y la gente dice, el cross de Atapuerca, qué simpático. Es el cross más importante del circuito mundial de cross. Y vienen siempre los campeones olímpicos y los campeones del mundo de cross. O sea que es la cita más importante del calendario de cross del mundo. Entonces aquí tenemos a los campeones olímpicos. Estos que aparecen aquí, pues son los campeones olímpicos, los campeones del mundial, o sea, los mejores en ese momento en la especialidad. Bueno, entonces nos sirven como referencia. Bueno, pues el mejor de los corredores de Atapuerca o el mejor de los neandertales quedaría el último de la prueba femenina. Es decir, no creo que aguantaran, este cross tiene 7 kilómetros, no creo que aguantara los 7 kilómetros, porque sus cuerpos no están hechos para la carrera de resistencia.
están hechos para los esfuerzos explosivos, para los ejercicios de fuerza. Hay en el mundo del deporte y del gimnasio, hay una dicotomía. Es un mundo binario. Cuando uno se plantea hacer deporte, hay una pregunta siempre, que es ¿fuerza o cardio? ¿Fuerza o cardio? Puedes hacer fuerza o puedes hacer cardio. La maratón es cardio. El levantamiento de pesas es fuerza. O sea que si os proponéis ir al gimnasio, luego podríamos, si queréis, añadir flexibilidad como otra variante, ¿no? Pero para los hombres, por ejemplo, la decisión es como si fuera dos filosofías incluso, ¿no? Entonces, los hombres, si nos proponemos hacer deporte, rápidamente en un gimnasio te das cuenta de que hay como dos mundos. Los de las máquinas, o sea, los que hacen fuerza, levantan pesos, muchas veces, repetidas veces, cuanto más peso mejor, y los que hacen cardio, que esos hacen resistencia, corren, o levantan pesos, pero más pequeños, y de una manera muy repetida. Fuerza contra potencia. O sea, los que quieren desarrollar mucho su musculatura y los que quieren desarrollar mucho su resistencia. ¿De acuerdo? En el mundo de los coches, los que quieren ser un todoterreno o un tractor con una primera potentísima para subir cuestas y los que quieren ser un Ferrari. Bueno, pues el mundo del deporte es una división muy interesante para la didáctica de la evolución humana, porque en el mundo del deporte están los que hacen cardio. Si habéis visto ahora la maratón en Cádiz, supongo. Pues si veis la maratón en Cádiz, los maratonianos, la maratón popular hablo, no digamos la profesional, los maratonianos populares son unos tirillas. Dicho claramente, no van los machacas a correr la maratón. Estoy exagerando y simplificando, no queda más remedio, en aras de la mejor comprensión de los conceptos, ¿no? Mientras que esos tirillas de la maratón uno no se los imagina levantando pesas en un gimnasio. ¿A qué no? Bueno, pues si hacemos una extrapolación de esto que es del mundo del gimnasio al mundo de la evolución humana, los neandertales hacían fuerza, ejercicios de fuerza. Y nosotros, como especie, aunque haya algunos más fuertes que otros, pero nosotros como especie somos corredores de fondo, somos caminantes, somos una especie caminante, por lo tanto, somos una especie con mucha movilidad, somos una especie peregrina, somos una especie migrante, somos una especie que recorre largas distancias con muy poco esfuerzo. Y en consecuencia, pues tenemos una anatomía que favorece biomecánicamente la resistencia. Eso quiere decir que tenemos un cilindro corporal estrecho. Y esa es la causa de que el parto sea rotacional. Aquí tenemos, como podéis ver, una maratón. Todo el mundo puede correr una maratón, a poco que se esfuerce, o por lo menos un cross popular de 5 kilómetros. Lo puede hacer cualquiera. Y no digamos andar. El Camino de Santiago lo hace todo el mundo. Pero el Camino de Santiago son 850 kilómetros, me parece. Y lo hace todo el mundo. O sea que somos una especie que está muy bien dotada para caminar largas distancias. Y os lo voy a poner ya para despedirme con un ejemplo que entenderéis rápidamente. Que tiene que ver con la eficiencia, es decir, con la eficacia energética de nuestro cuerpo. No sé si habéis ido alguna vez al gimnasio a hacer, por ejemplo, elípticas. No. Que son unas máquinas, por ahí sí, ¿no? Alguno. Que son unas máquinas que hay que mueves mucho el cuerpo. Muy recomendables, por cierto. O correr en una cinta. ¿Habéis corrido en una cinta? ¿Habéis hecho ejercicio alguna vez? ¿Habéis jugado al ajedrez? Bueno, pues digo porque en los gimnasios hay unos aparatos, por ejemplo, o montar en bici en un gimnasio, quiero decir. Porque en un gimnasio estos aparatos están muy bien,
a mí las elípticas me parecen el mejor ejemplo, y entonces tú te seleccionas ahí el grado de dificultad. Entonces dices, voy a poner 5, lo máximo. Y entonces hay una pantalla en la que puedes ver mejor un paisaje y vas viendo que estás subiendo una cuesta porque has puesto 5, claro. Y entonces, bueno, te quieres morir, claro, estás allí aguantando el circuito y ya al cabo de media hora dices, bueno, ya no puedo más, pero claro, es que he hecho una cantidad de ejercicio físico tremendo, ¿no? Y entonces ya apagas la máquina y dices, esto ha sido menudo ejercicio más fuerte que he hecho. Y entonces en los gimnasios la máquina te dice cuántas calorías. Y tú dices, bueno, 12.000 calorías. Y pone 222. O sea, no sé, como media cerveza. Entonces, claro, conclusión, es imposible adelgazar a base de elípticas. Entonces, esta es la mala noticia. Pero la buena noticia es que esto sucede porque tenemos una biomecánica maravillosa. Es como si tuviéramos un coche que no consume gasolina. No gasta nada. Y como no gasta nada, la única forma de adelgazar es pasando hambre. Porque a base de ejercicio, eso no quiere decir que no haya que hacer ejercicio, amigos. Es muy conveniente hacer ejercicio y muy saludable, sobre todo cardio. Los dos. Pero no hay que olvidarse del cardio. Tengo que decir que la OMS recomienda 150 minutos por semana de ejercicio y por ejercicio no se incluye andar. Hay que sudar y tienen que subir las pulsaciones. Es decir, de trote en adelante. 150 a la semana. Bien, pero tampoco está mal hacer ejercicios de fuerza porque cada día perdemos una cantidad de proteínas importante de nuestro cuerpo que hay que recuperar. En resumidas cuentas, que el hecho de que tengamos una máquina tan perfecta, nuestro cuerpo, el del Homo sapiens, sea una máquina tan perfecta, tiene grandes ventajas. Ha tenido grandes ventajas en nuestra evolución y la sigue teniendo. Podemos hacer el camino de Santiago. El único problema pueden ser las ampollas. Es más, 20 kilómetros al día se pueden mantener todo el año. Uno puede estar haciendo 20 kilómetros al día todo el año, sin problemas. O sea que somos una especie caminante espléndida. El inconveniente, que no adelgazamos y que el parto es doloroso, que es con lo que había empezado. Bueno, aquí tenéis la bibliografía de esta charla, siempre conviene dar una bibliografía. Aquí tenéis este último libro, Nuestro cuerpo, y sobre el parto del primer viaje de nuestra vida, que tampoco es mal título. No es tan bueno como el de cómo se sale de aquí. Lo único malo que tiene el primer viaje de nuestra vida es que parece que invita a que escriba otro sobre el último viaje de nuestra vida, ¿no? Bien, y por supuesto tenéis el Museo de la Evolución Humana de Burgos a vuestra disposición, que es donde analizamos y debatimos estos problemas de la evolución humana. Y reitero mi agradecimiento a la Ateneo de Cádiz, que tengo que decir que veía pasar, cuando voy por la calle ancha, veía una placa que decía Ateneo de Cádiz. No sabía que fuera el segundo más antiguo. Tengo que decir que he sido socio muchos años de Madrid, o sea que hay un parentesco aquí. Y jamás pensé que, no sabía que hubiera un Drago de Oro. Y mi gratitud, mi agradecimiento por habérmelo concedido. Ahora ya me siento más gaditano todavía. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente para concluir, gracias por la conferencia, profesor Arzuaga, y gracias también por aceptar nuestro reconocimiento. Para nosotros es un honor. Siempre que estoy en un acto como este me hago las mismas preguntas. ¿Por qué premiar y por qué premiar a quien se premia?
Y la primera tiene fácil respuesta. Cuando premiamos, otorgamos una recompensa, un reconocimiento por una actividad, una cualidad, premiar es pues reconocer, rendir tributo y admiración a las instituciones, a las personas y a sus obras. Y eso es una vocación bien probada a lo largo de los 165 años de historia de este Ateneo. Nuestra añeja disposición al reconocimiento hacia los demás. ¿Y por qué premiar a quien se premia? Evidentemente, el profesor Juan Luis Arzuaga es merecedor de la distinción que se le otorga. Ha quedado de manifiesto en la laudatio del doctor Diego Jiménez. En definitiva, es merecedor de cualquier distinción y tiene un montón de ellas, ¿no? Juan Luis ha sido señalado como uno de los expertos mundiales en la evolución humana, un prestigioso científico y un divulgador nato, y yo no voy a continuar por ese camino. Quiero señalar y hacer hincapié otro aspecto fundamental para otorgar nuestro premio. El Ateneo quiere que este premio se configure a nivel nacional como un galardón para aquellas personalidades que sean capaces de tender puentes entre ciencia y humanidades. Y hoy hemos visto una buena prueba de ello. Algo que singularice de alguna forma nuestro quehacer. El año pasado, cuando dábamos este mismo premio al profesor Antonio Campo, recordaba en mi discurso una frase del profesor Juan Luis Arzuaga, que era: el conocimiento humano o es transversal o no es conocimiento ni humano. Al pronunciarlo yo en aquel momento me convencí que el próximo premiado tenía que ser la persona que hoy nos acompaña y en ello nos hemos empeñado. Es cierto que la síntesis total entre ciencias y humanidades de la época renacentista, de la cual hemos visto alguna prueba, es imposible en la actualidad. La especialización es enorme, pero es imprescindible la comunicación entre las diferentes áreas del conocimiento. Es necesario. Creo que el profesor Arzuaga encaja bien en esta idea que acabo de leer. Como decía antes, es precisamente algo que hemos valorado en la labor del profesor a la hora de concederle el Drago de Oro. No solo su impecable carrera científica, también su transversalidad junto con una destacada labor como divulgador científico, como acabamos de comprobar. Esa transversalidad del saber, ese desencuentro que trata de mitigar el profesor Arzuaga entre ciencia y humanidades, lo expresa de manera sutil y casi poética en su libro Nuestro Cuerpo. En el párrafo final de su epílogo, al final del libro, nos dice: no hubo una relación de entendimiento entre Descartes, con su búsqueda del método científico, y una discípula de Descartes, la reina Cristina de Suecia, en vida, que estaba solo interesada por las humanidades y por el arte, sino más bien fue una historia de desencuentro. Pero el destino ha unido sus nombres con un lazo fuerte y siempre que se pronuncie el de la reina Cristina, se pensará en Descartes. Y siempre cuando se piense en Descartes, viene inevitablemente a la cabeza la reina Cristina. Estoy seguro que el objetivo trenzado por Juan Luis no es un inútil combate. Ese intercambio entre método científico y humanidades debe de ayudar a interpretar campos tan actuales como los de la ingeniería genética, la neurociencia o los de la inteligencia artificial. Una muestra de esa sensibilidad, de ese nada le es ajeno, lo podemos encontrar a lo largo de su obra y como muestra un botón. No quiero terminar sin entresacar un pasaje de su libro La vida contada por un sapiens a un neandertal, que es un texto donde el escritor Juan José Milla y Juan Luis pasean por lugares comunes y nos presentan una serie de diálogos que nos hacen pensar. En el último diálogo, titulado Posteridad, ambos se encuentran ante la tumba de don Santiago Ramón y Cajal. Está abandonadísima, dice el paleontólogo con tristeza. Llegan a la conclusión que arreglar la tumba costaría unos 1.200 euros. Comenta Arzuaga: leí en algún sitio que la Academia de las Ciencias había denunciado la situación de la tumba y que exigía que el Estado tomara cartas en el asunto. Dice: pero por Dios, si solo son 1.200 euros. Creí que hablaban de millones. ¿Podría pagarlo la misma Academia? Me dan ganas de pagarlo yo. A mí también. Más adelante comenta: ¿te imaginas que la tumba de Newton estuviera así? Lo tienen en la abadía de Westminster, igual que a Darwin. Esta aparente anécdota es también una denuncia, el fiel reflejo de una persona interesada no solo por la ciencia, no solo ensimismada en su quehacer. Arzuaga es una persona de la verdadera cultura, la que define Ortega de la siguiente manera: cultura es lo que salva del naufragio vital,
lo que permite al hombre vivir sin que su vida sea tragedia, sin sentido o radical envilecimiento. No podemos vivir humanamente sin ideas, de ello depende lo que hagamos, y vivir no es sino hacer cosas, esto o lo otro. No puedo terminar sin comentar la coincidencia entre ambos, que en uno de sus últimos mensajes, en uno de sus últimos correos me comentaba. Y es que ha sido profesor de bioestadística unos cuantos años, igual que el que les habla. Y es además un amante de esa rama de la ciencia. Si lo llego a saber antes, hubiera sido el mérito suficiente para concederle el premio. Hemos querido también que los asistentes al acto tuvieran la oportunidad de tener el libro base de la conferencia, que tal como se cita en la cubierta del texto, a partir de la observación del cuerpo humano a través del arte y de su conocimiento como paleontólogo, Juan Luis nos invita a descubrir de forma sencilla y amena las maravillas que lo componen y cómo y por qué han evolucionado a lo largo de los siglos. Libro que firmarás al finalizar el acto. Antes de finalizar, también quiero tener unas palabras de reconocimiento a Lourdes, a su esposa, que ha facilitado enormemente este encuentro. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, pues llegamos al momento central y más emotivo. Vamos a pasar a la imposición del drago. Ya se ha hablado de lo que representa el drago, ¿no? La unión entre los valores y la simbología adjudicada al árbol, más en esta ciudad y más en esta facultad, y la alta consideración que representa el oro. Y también la entrega del diploma acreditativo, verdadera obra de arte realizada por Belén González, de la Fundación Luis Gonzalo, a la que damos las gracias por su inestimable colaboración. Y que nos pasamos ahí delante, Juan Luis, y va a ser más fácil. Sobre todo porque uno además está nervioso. Tenéis una foto y luego todo el público. Tenemos otra foto fuera en la carrera de la facultad y los ateneístas y autoridades que están invitados a una copa de la zona.